Continuando en Sin Censura TV, en el Rincón del Ciudadano, seguimos abriendo las puertas de las distintas instituciones. En este caso, una institución tan importante de Río Cuarto como la Universidad Nacional. Para eso hemos invitado a la rectora, la doctora Marisa Rovira. ¿Qué tal, Marisa? Buenas noches y bienvenida al programa. Pero ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por... Un placer tenerla acá, ¿eh? Un placer, un lujo que nos damos. Vamos a abrir un poco las puertas de la institución, pero para eso también queremos saber quién es Marisa Rovira. Marisa Rovira es una ciudadana que, bueno, nació en la zona rural, pero es como que me considero ciudadana riocuartense por la proximidad y bueno, por haberme formado a nivel de secundario acá en Río Cuarto, después los estudios universitarios, tanto de grado como de posgrado. O sea, llevo muchos años, bueno, cumpliendo diferentes etapas, diferentes facetas de mi vida en la Universidad de Río Cuarto, en la universidad pública, comprometida con todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, entendiendo justamente la educación pública como un tesoro muy preciado que tenemos como sociedad argentina, un legado que hemos recibido y que tenemos la responsabilidad de sostener y fortalecer para las futuras generaciones. Y bueno, como te decía, esposa, madre, docente, ciudadana común, que habita y transita las calles de Río Cuarto desde toda la vida. Bien. Marisa, cuando hablamos de la Universidad Nacional, ¿qué visión y qué misión tiene la universidad para la sociedad? Bueno, para ponerlo en un lenguaje justamente abierto y no una cuestión de definición teórica, creo que cuando hablamos de una misión de una institución de educación superior tiene que ver justamente con un eje transversal, una columna vertebral que es la de formar profesionales de excelencia, formar profesionales con valores, con principios, con convicciones, con valores democráticos, ciudadanos, valores éticos. Es decir, cuando pensamos en formar un futuro profesional, nos imaginamos aquel que tiene esa competencia, esa habilidad de excelencia, pero también nos imaginamos aquel ciudadano, aquella ciudadana que se forma con esos principios que le permiten tomar decisiones por convencimiento propio. Y por supuesto que formar profesionales también convergen en ello, el generar conocimiento dentro de la institución, con el afuera de la institución, hacia el afuera de la institución, porque de alguna manera a veces tendemos a pensar a la universidad en sus funciones y decimos docencia, investigación, extensión. Y bueno, desde el punto de vista descriptivo es así. Focalizamos la docencia en lo que es más la formación de grado, posgrado, focalizamos la investigación en decir cómo se generan los diferentes saberes en la institución, la extensión, cómo llegan esos saberes no solo a las aulas, sino al medio del cual somos parte, pero en definitiva eso que a veces tendemos a compartimentalizar converge en un todo en la universidad. Entonces, cuando lo segmentamos, de alguna manera no dimensionamos ese todo y ese compromiso que por supuesto tiene como principal foco el formar esos profesionales, pero también el retroalimentar la generación de diferentes saberes, de diferentes conocimientos y por supuesto estar siempre al servicio, tener esa concepción genuina de que es un bien público y que debe estar al servicio de toda una comunidad, ¿no? Bien, perfecto. ¿Podrá dar una definición de cuál es su estilo de gestión? Bueno, mi estilo de gestión tiene una tendencia muy natural, o sea, yo siempre digo que no practico para gestionar, o sea, lo trato de hacer o lo hago de una manera natural, tratando siempre de hacerlo de la manera más abierta posible, porque
Para mí, cuando hablamos de la política institucional, cuando hablamos de la universidad, que justamente forma en valores, en convicciones, en ciudadanía, no tiene que estar sesgada, no tiene que ser excluyente en ideologías, en principios, tiene que tener esa apertura a todas las voces, esa capacidad de escuchar al otro aunque piense diferente. Entonces, bueno, la gestión trato y el equipo que me acompaña justamente también unimos esas miradas, esas formas, en tratar de siempre hacerlo de una manera transversal, de una manera horizontal, de una manera con mucha escucha, con mucho diálogo. O sea, una vieja frase es que a veces decir uno se compromete, o sea, comprometerse con la gestión es hacer que las cosas sucedan. Y bueno, cuando hablamos de gestionar una universidad pública es justamente hacerlo con la suma de voces que están dentro y también las que están afuera. Porque en realidad no es algo que queda cerrado a su frontera física. Claro. Sino que bueno. Cuando dicen por la universidad es un lugar más cerrado, es un fenómeno aperturista y escuchar las voces de afuera también para incorporarlas de adentro también y que sea un todo. Exacto, porque incluso imaginemos una situación natural. Yo mandé a mis hijos también a la universidad pública, ¿no? O sea, fueron ellos, se graduaron en la misma universidad. Detrás de cada estudiante hay familias, hay vecinos, hay amigos. O sea, yo tengo vecinos al lado de mi casa. Es decir, no es algo aislado, sino que justamente debe estar atravesado por esa flexibilidad al entender a incorporar las prácticas sociales de alguna manera en esa construcción de saberes y de valores. Bien, la universidad de puertas bien abiertas. Bien abiertas. ¿Qué problemas enfrenta día a día? ¿Qué dificultades tienen día a día? Para dar algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, la dinámica es muy intensa. O sea, a veces uno le pone más foco a lo que por ahí de alguna manera se complejiza, o decir, esto debió haber salido de esta manera y no salió, o en esta temporalidad y demoramos mucho tiempo. Y es un poco también una autoexigencia en eso, en pos de tener mayores logros y mayores resultados. De pronto es muy diversas las funciones y el quehacer dentro de la institución. Entonces de pronto vos decís, bueno, por ahí hasta algo tan técnico y tan mínimo como un expediente que no llega a un destino X dentro de la institución significa un trabajador que no cobró, significa una designación de una persona que no salió. Entonces siempre es dimensionar de pronto que más allá de lo burocrático o de lo que pueda tener un papel en sí mismo, ¿qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces por ahí es darle la sensibilidad a lo que se puede tornar rutinario. Entonces, bueno, de pronto es esa vorágine del día en que todos andamos a mil, siempre nos parece que nos falta. ¿Qué falta? ¿A qué hora entra y a qué hora sale? Para contar a la gente más o menos lo que significa la gestión a ese nivel, ¿no? Bueno, en realidad tampoco voy a ser un referente en eso. No, o sea, yo creo que cada uno organiza sus tiempos. Yo, por lo general, tengo hábitos muy, muy tempraneros, digamos, de ir a trabajar. Lo he hecho también cuando solo desempeñaba funciones, digamos, en lo que hace a la docencia, porque, bueno, soy docente de esta casa de estudios desde hace muchos años. Pero siempre fui muy, muy temprano, así que suelo ir a primeras horas de la mañana, 8 y algo, ya estoy por allá. Y bueno, y después de la tarde... por ahí es el horario que entramos y nunca sabemos a qué hora salimos, ¿no? Por ahí a las 6, a las 7, a las 5:30, depende. Son varias horas ahí adentro, que significa sacrificio de todo tipo, incluido la familia y demás, ¿no? Sí, la familia yo siempre digo que es un sostén, un baluarte muy importante, porque justamente nos bancan en el sentido de poder nosotros hacerlo, porque en realidad el que se apasiona con lo que hace, tampoco... uno lo vive como un sacrificio, ¿no? Debo decir que uno se compromete con las cosas y más allá de los errores y las cosas que no nos salen tan bien, lo hacemos con verdadera pasión. Y creo que eso hace también a que uno disfrute
de alguna manera, eso que por ahí llegué tarde, no llegué al horario del cumpleaños, bueno, espera que en vez del almuerzo hacemos la cena, y bueno, y que la familia soporte y banque eso es muy importante. ¿Qué proyectos y qué acciones están llevando a cabo para los distintos claustros de la universidad? Bueno, en realidad son como múltiples, digamos, para no hacer como un listado, o sea, nosotros tenemos como focalizada así la gestión, no solamente en una cuestión de proyectos o programas, sino también en tratar de impulsar esa transversalidad, en justamente tender a disminuir la fragmentación, la compartimentalización, sino que de alguna manera, si de pronto pensamos en proyectos, por ejemplo, para siempre fortalecer el ingreso, la continuidad, o sea, la permanencia de los estudiantes en las aulas, mejorar las tasas de egreso, promover la formación de docentes, trabajar en un sistema de becas que tiene que ver con todas las políticas en materia de bienestar, estar atento a promover esto de la vinculación con el medio, las actividades de transferencia tecnológica, o sea, tratar de que si bien estamos organizados por una cuestión, bueno, justamente funcional y organizacional, en secretarías, en dependencia, siempre instamos y impulsamos esto de trabajar juntos, o sea, discutir proyectos y sobre todo con las unidades académicas, porque la gestión desde un rectorado no la vemos como algo estanco por fuera de lo que son las unidades académicas. Justamente entendemos que las políticas se deben discutir y buscar consensos con los actores, no solamente los que están a cargo de las gestiones de las facultades, o sea, decanos, vicedecanos, equipos de gestión, sino lo que de pronto también tiene que ver con equipos docentes, comisiones curriculares, es decir, todo lo que por ahí está plasmado en un organigrama que se hace a los fines operativos, de alguna manera tratar de llevarlos a la práctica diaria en esto de generar esta permanente interacción entre las dependencias, a los fines también de discutir políticas. Por ejemplo, ahora estamos pensando en esto de, bueno, sabemos que vamos a recibir un refuerzo presupuestario a partir del mes que está en curso y proyectamos poner a consideración un debate bien abierto, es decir, que más allá de que después hagamos una distribución porcentual por una cuestión lógica de administración de recursos, pero que vayamos a fondo en lo que es discutir las verdaderas políticas institucionales, porque si bien tenemos claras las funciones, docencia, investigación, extensión, sabemos que después, anclado en ello, están las verdaderas políticas y ahí es donde se enriquece el debate en los consejos directivos, en el consejo superior, porque justamente si ponemos en valor lo que son las estructuras democráticas, la autonomía de la gestión universitaria, el cogobierno universitario, es poner en valor que sean esos los ámbitos donde se tomen las decisiones, digamos, ¿no? O sea, se discuta, se debata y que salga de ahí el norte universitario hacia futuro. O sea, distribución de los recursos en adelante, las planificaciones en conjuntos y articulados con las distintas facultades. Sí, en general se viene haciendo así, venimos distribuyendo, lógicamente, porque la universidad esta es una universidad en sus políticas bastante centralizada, un poco también por sus dimensiones, por su ubicación en un mismo campus, pero de todas maneras las facultades siempre hemos tenido la distribución de presupuesto, porque justamente todo lo que tiene que ver con, en especial la administración de las carreras de grado, están ancladas en las facultades. Pero creo que una cosa es la distribución esa, el mínimo necesario, como quien dice, porque sabemos que nunca alcanza, pero otra cosa es comprometernos como comunidad universitaria en el debate de políticas. Es decir, porque de pronto lo tenemos plasmado en un estatuto, lo tenemos plasmado en un plan estratégico, pero eso hay como que retroalimentarlo de manera permanente, ¿no? Justamente porque entendemos que las universidades públicas tenemos que tener siempre esa capacidad de adecuación, esa capacidad de transformación, esa capacidad de innovación. Entonces, si de pronto hay políticas nacionales, internacionales, que nos marcan como
como una apertura hacia nuevos rumbos, bueno, es necesario que también quienes formamos la comunidad universitaria nos demos ese tipo de debates a la hora de definir convocatorias, programas. Entonces creo que eso también fortalece el sentido de pertenencia, claro, el entender la vida universitaria, que realmente es apasionante desde el punto de vista en que no, digamos, uno lo reduce en un texto al concepto teórico, pero después hay mucho por discutir. O sea, de pronto cuando hablamos, no sé, de actividades extensionistas y hablamos de actividades deportivas y hablamos de los diferentes tipos de becas, de cómo promover aún una mayor asistencia para poder lograr una mayor inclusión educativa y un mayor acceso a la posibilidad de estudiar. Entonces, bueno, en esto de distribuir presupuesto, tiene que tener una lógica que surja de ese debate, ¿no? O sea, ¿qué es? Yo siempre sé decir que más allá de que alcancen o no alcancen los fondos, eso no nos debe limitar o condicionar el debate del quehacer de la vida universitaria. Bien. Entonces, bueno, decimos, bueno, carreras, qué ponemos en primeros niveles, cómo avanzamos transversalmente en la mejora en infraestructura, en la mejora en equipamiento, porque cuando hablamos de calidad de enseñanza, cuando hablamos de excelencia académica, además de apuntalar una formación docente, también tenemos que velar por mejorar la infraestructura, por mejorar las tecnologías, por mejorar las capacidades tecnológicas, humanas, de infraestructura. O sea, por eso digo que es complejo dimensionar el todo cuando a veces queda como reducido a una frase, un objetivo, ¿no? Claro. O sea, el estudiante en el aula es lo que simboliza la función primordial, pero eso conlleva ese análisis de ese todo es que mucho nos más garantiza. Amplio, Sí, que es mucho más amplio. La cuestión presupuestaria, ¿cómo está la universidad? ¿Qué noticias tienen del gobierno nacional en cuanto a eso? Habló de refuerzo de parte presupuestaria. Sí, pero... sí, en realidad hemos venido, estamos ahora terminando un primer cuatrimestre, ya la semana que viene, bueno, entramos en el receso de invierno, y la verdad que este primer cuatrimestre ha sido bastante complejo en esto de tener que acomodarnos con un presupuesto acotado, con un presupuesto reconducido, con una inflación que sabemos que fue muy alta, sostenida desde el año pasado y en estos meses de que va del año. Hablamos de un presupuesto que había sido aprobado a fines del 22, con lo cual fue crítica la situación, sigue estando en algunos aspectos siendo crítica. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien hemos recibido este refuerzo que estamos como pensando en poner a consideración sobre la base de lineamientos institucionales que nos permita proyectar, consolidar siempre políticas innovadoras y transformadoras hacia adelante, que significa un 270% a partir del mes de junio. Creo que eso fue bueno, una señal realmente de alivio muy importante si lo comparamos en cómo veníamos transitando y con una proyección. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de lo que es funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento hablamos de servicios, gas, luz, wifi, telefonía. Que es el 10% lo que necesita. Que es el 10% de todo el presupuesto, los insumos para docencia. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de ese todo, por eso vuelvo al concepto, porque si no queda reducido a un análisis parcial. Entonces, si bien eso es excelente, es muy bueno, y lo celebramos como sistema universitario, queda una arista muy importante, que es el tema del salario de los trabajadores, claro, tanto docentes como no docentes, porque podemos tener mejoras en insumos, poder pagar la luz, poder mantener cierto grado de mantenimiento en infraestructura, pero... Falta la célula muy importante que es el docente, ¿no? El recurso humano. Claro. Entonces,
volvemos al concepto de la matriz institucional Bien. integrada con una visión de articulación en que son los pilares fundamentales para el hacer universitario, el hacer y el ser. Entonces, bueno, estamos detrás también de esas gestiones como sistema dentro del CIN, sabemos que nuclea todas las universidades públicas nacionales, esperando que se logre un acuerdo paritario que atienda justamente ese desfasaje que ha habido de salarios. Y también, bueno, otra arista que tenemos un poco en mora tiene que ver con obras de infraestructura. Claro. O sea, cuando digo obras de infraestructura estoy hablando de obras de otra envergadura. Nosotros, por ejemplo, en el caso particular de nuestra universidad, ahora con este refuerzo vamos a poder de alguna manera atender algunos mantenimientos mínimos en infraestructura, pero bueno, tenemos, por ejemplo, los laboratorios de ciencias económicas, una obra que se frenó en diciembre y quedó ahí. Es decir, eso requiere de una definición política complementaria a lo que es este refuerzo, porque antes eso venía por programas que se gestionaban desde otros ministerios en las gestiones anteriores. Entonces, bueno, ahora uno entiende que la gestión del gobierno actual tiene sus lógicas, su organización interna y bueno, nosotros seguimos empujando para que realmente estas obras se puedan retomar en algún momento. Tenemos la esperanza de que así sea, se nos ha comunicado que habría una activación en el segundo semestre, pero bueno, siempre sostenemos nuestras convicciones, sostenemos la firmeza de que la universidad estuvo, está y va a seguir abierta, aún con etapas en donde la tenemos que remar y poner en valor el significado de la educación pública en ocasiones, como nos pasó meses atrás. Pero bueno, con el total convencimiento en que la respuesta tiene que estar, debe estar, porque es una conquista del pueblo argentino. O sea, estamos hablando... Y hay mucha defensa en la calle de todo eso. Y eso se vio en la marcha y se ve, o sea, por eso yo siempre digo que las universidades tenemos que bregar justamente desde el pluralismo, desde esa apertura al todo, no sesgarla ideológicamente, sino comprometernos todos juntos y que todos nos sintamos parte de la misma lucha. Patrimonio de todos. Así es. Marisa Rodero, un placer haberlo tenido. Muchísimas gracias por abrir las puertas de la universidad y comentar todo esto. No, la agradecida soy yo en nombre de la universidad porque creo que ustedes cumplen una función esencial y que es justamente poder generar ese puente, ese vínculo en que le llegue a la sociedad, porque la universidad pública es la sociedad. Así que la agradecida soy yo. Me he sentido muy cómoda. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Continuamos en Sin Censura TV.